Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Está con nosotros como invitado el día de hoy Andrés Ortiz, abogado y analista político. Con él vamos a conversar, aparte de la coyuntura política nacional, ¿no? De los objetivos que se está poniendo el gobierno. Yo creo que uno de los temas más polémicos, más interesantes de la semana es el tema de la ley de inteligencia, ¿no? Que ha traído mucho debate. La última semana seguramente traerá en esta por el tema de seguridad versus libertad slash privacidad. Esto es un tema que se ha discutido no solamente en Ecuador, sino alrededor del mundo y cada persona tiene su propia opinión al respecto. De esto y mucho más comentaremos el día de hoy. Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Buenos días, Ricardo, y a todos los amigos que nos escuchan del otro lado y a toda tu gran audiencia. Andrés, bueno, para comenzar fuerte quisiera preguntarte, pues ya se están aprobando muchísimas leyes, la ley de inteligencia, de hecho el día de hoy se está debatiendo, va a ser el primer debate de la ley de integridad pública. Parece, y te lo pregunto, yo pensé que, pues por supuesto, inició de esta manera, que el gobierno iba a tener o la mayoría, no mayoría, pero un mínimo de 77 votos con los votos de Pachacuti e independientes. Pero parece que esta unión, que en un principio parecía podía ser pegada con babas, parece que se va consolidando. No sé cómo lo veas tú, en la asamblea me refiero. Bueno, sí, ya hay voces que están hablando de una nueva forma de hacer política en la Asamblea Nacional. Yo creo que es un error pensar que las alianzas a nivel de parlamentaria tienen que ver con el toma y daca, ¿no? Es decir, esa vieja teoría de que tú votas por mí y yo te doy determinada parcela política para que tú permanezcas al lado mío. Y ciertamente el Pachacutic ha dicho que hasta el momento no ha recibido nada a cambio, que son ideas programáticas que están en la mesa, que ellos en su momento van a exigirle al gobierno eh, que se unan a las ideas que Pachacuti quiere implementar dentro de su plan de gobierno. Y por lo tanto me parece que eso es saludable para la democracia, ¿no? En la medida que esto no sea un toma y daca, en la medida que esto sea una unión que pasa en cualquier país civilizado del mundo, en Italia, eventualmente en España, más allá del amigo Pedro Sánchez, en Alemania, tú haces gobierno con tus partidos políticos, incluso opositores, porque tienes puntos en común y cuando algo pasa se va el primer ministro y se vuelve a elegir primer ministro. Entonces yo creo que un poco en esa línea el gobierno va a ir afianzando en la medida que vaya cumpliendo con los compromisos políticos con el resto de independientes y tiendas políticas, afianzar una mayoría que es normal y natural frente a un correísmo desgastado y frente a un gobierno que ha comenzado bien, ha comenzado rápido, ha comenzado activo, dinámico, con buenas ideas, más allá de las polémicas que tú has anticipado al inicio del programa con estas leyes que se están aprobando. Pero yo creo que se va a ir consolidando una mayoría y eso va a depender de la madurez política de Nils Olsen y del presidente Noboa, en el sentido de que no se termine peleando como fue con los socialcristianos y el correísmo, más allá de que se habla de que fue una jugada inteligente de Noboa, ¿no? De haber al inicio haberlos tenido cerca a los correístas y a los socialcristianos para luego abrirse y ver lo que ha sucedido, que es que arrasó en las elecciones pasadas. En todo caso, es un buen ajedrecista político Daniel Noboa. Creo que estos 18 meses les sirvieron para irse fogueando. Acordémonos que él ya era parlamentario, por lo tanto tiene mucha experiencia en estas lides. Así que nada, pienso que esto se va a ir consolidando con el tiempo y ya vemos que también hay muchos correístas que se están comenzando a abrir de la línea dura, ¿no?, del partido y están comenzando a declararse independientes. Te pregunto, antes de entrar al tema de la ley de inteligencia, se habló de que Pachacuti en algún momento alzará la mano y pedirá también su parte de la torta y dirá, bueno, esta es mi idea, mi ideología, me gustaría proponer esto, me gustaría que el gobierno lo apoye. La pregunta del millón es, ¿qué pedirá? ¿Tú crees que serán temas sustanciales, de fondo, temas simplemente, yo qué sé, de más ligados a temas de medio ambiente o algo por el estilo? Digamos, ¿cómo va a ser el gobierno cuando si está en un desacuerdo le toque decir que no o le toque decir no así? Bueno, el movimiento indígena ha tenido sus demandas históricas, ¿no? La primera son el agua, por ejemplo, la prohibición de que se contamine el agua en todas sus formas a través de explotaciones mineras o explotaciones industriales, el hecho de las consultas previas e informadas, que las comunidades
según la Constitución, y eso es verdad, y la Corte Constitucional lo ha ratificado, se deben hacer previo a una explotación minera o una explotación petrolífera. Yo creo que esas son líneas duras del movimiento indígena. La no alza al combustible, particularmente al diésel y a ese subsidio, también ha sido una exigencia de ellos. Lo recuerdo mucho con Nicolás Issa y en su momento con Yacu Pérez. Entonces, ellos en su momento, aunque por ejemplo, hoy, desde la semana pasada, y me parece que ya esta semana, formalmente se abre el catastro minero en el Ecuador, lo cual es una muy buena noticia porque eso va a permitir regularizar aquellas actividades mineras lícitas que no tienen sus títulos mineros al día, pero eso va a comportar también que si se abre el catastro minero se van a comenzar a dar títulos y concesiones mineras en áreas delicadas y ahí quizá va a haber un punto de quiebre, Ricardo. Ahí estaremos vigilantes porque eso sí es una línea que no puede cruzar Pachacutic por su conformación, por su ideología. Entonces, se está abriendo el catastro minero, van a comenzarse a darse concesiones mineras y según la Constitución tiene que haber consultas previas, así que ojo con eso, que ahí puede haber un pequeño quiebre con Pachacutic. Andrés, ley de inteligencia, ¿a favor o en contra? En el medio, A ver, ¿por qué en el medio? A ver, ¿cuáles son los puntos a favor y los que tienes en contra sobre la ley? a ver, básicamente tú no puedes gobernar un país que está viviendo un conflicto armado interno, una guerra interna, ¿no? Con leyes ordinarias. O sea, yo creo que eso es un principio básico que no necesita mayor explicación. Es decir, tú frente a un estado de guerra, tú no puedes gobernar con leyes que no son para un Claro, estado de guerra. Entonces, ese es el claro. primer razonamiento que sale. Ahora, eh, dentro del conflicto armado interno hay el derecho humano, humanitario, ¿no? Es decir, tú tienes dentro de guerras internas, tú también tienes derechos humanos. Es decir, no significa que porque estás en guerra no hay derechos humanos que se tengan que respetar, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Entonces, ¿sí me escuchas? Sí, 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 te escucho, Andrés. En ese capítulo, la pregunta que hay que hacerse es, ¿esta ley está respetando esos derechos humanos humanitarios? Es decir, ¿existe alguna violación a la Constitución que nos preocupe a todos? La respuesta es, a ver, ¿qué es lo que nos está preocupando? ¿Qué es lo que se dice? ¿No? Y la otra ley de solidaridad también que invita a una reflexión es, eh, pueden escucharte en cualquier momento y en cualquier lugar tus conversaciones telefónicas y se le puede pedir a las operadoras telefónicas que así lo hagan. Sí, efectivamente, eso dice la ley. Eh, si uno lee la Constitución, eso no se puede, Ricardo, porque existe la inviolabilidad de correspondencia y de comunicación de las personas, de los ecuatorianos. Y también la ley establece que en cualquier momento y en cualquier lugar te pueden pedir información la unidad de inteligencia del Estado y tú te verías obligado a entregar esa información porque si no se te puede considerar como colaborador de un grupo de delincuencia organizada y en el grado pues de autor o de cómplice, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿eso está bien? Es decir, ¿puede en cualquier momento, en cualquier persona ser abordada por el Estado y pedirte información de manera sin reserva alguna? Y aquí viene la pregunta, en la medida que el Estado lo utilice ciertamente para ayudar a la lucha contra el crimen organizado, yo creo que la respuesta que debemos dar es sí. El problema se va a dar, Ricardo, si es que se llega a determinar un mal uso de estas herramientas, porque sí es preocupante que mañana, por ejemplo, a mí como abogado me comiencen a exigir información de mi cliente. Yo tengo la reserva cliente-abogado establecido en la ley de Federación de Abogados y constitucionalmente y por las convenciones de derechos humanos, los abogados no podemos revelar información de nuestros clientes si no es con previa autorización del cliente. Igualmente, en el caso tuyo, por ejemplo, que eres periodista, tú tienes la reserva de la fuente. Tú no estás obligado constitucionalmente a revelar la información y la documentación que te da tu fuente. Tú estás protegido. Ahora, esta ley, desgraciadamente, deja muy abierto este campo. Yo espero y aspiro que el gobierno en el reglamento, porque aquí lo más importante va a ser la parte reglamentaria, establezca que estos principios básicos que son la reserva de la fuente periodística
y el secreto el secreto profesional entre abogado y cliente no se vulnere. Ahora, que mañana, a través de escuchas y a través de información de inteligencia, se llegase a determinar que tú de una u otra manera has colaborado o estás colaborando con el crimen organizado, yo pienso que no hay ninguna lesión constitucional que a ti te exijan que revele cierto tipo de información. Pero repito, yo creo que dentro de ese estado de guerra, que yo entiendo que deben utilizarse herramientas extraordinarias, bajo ningún concepto se puede pasar la frontera de pedirle a un abogado información o a pedirle a un periodista que revele la fuente, ¿no? Eso no estoy de acuerdo, bajo ningún concepto. Pero yo creo que ahí la pregunta del millón es, ¿quiénes serían, entre comillas, las personas que deberían sentirse amenazadas por esta ley? Porque, por ejemplo, si tú, Andrés Ortiz, abogado, me representas a mí, Ricardo Mórtola, por cualquier situación, por cualquier tema, y el gobierno va y te dice, oye, ¿sabes qué? Dame toda la información y si es que no me la das, prácticamente eres otro terrorista más que tenemos en este país. Yo creo que hemos llegado a un punto en las intercomunicaciones, en la comunicación, en la que tú, de repente, un abuso de poder que no tenga ningún tipo de sentido, lo reclamas en redes sociales, medios de comunicación, algo por el estilo, y se va a dar a entender que hay un abuso de poder exagerado. O sea, a lo que quiero llegar con esto es que, ¿en qué casos tú crees que un mal uso de esta ley podría realmente, pues, apelar a abusar de esos derechos humanos? Porque yo te soy franco, o sea, en un país como el que vivimos en este momento, si es que un caballero está tienen una mínima sospecha los policías de que un caballero que podría ser asociado a cierta banda criminal está en cierto automóvil que no tiene cierta placa y este señor no tiene ciertos documentos, yo creo que ahí viene el discurso de que como Estado tú no puedes pelear contra ametralladoras utilizando zapatos. Entonces ahí, digamos, a mí no me parece mal que el Estado, entre comillas, se pase un poquito con que se podría decir que es un abuso de poder o algo por el estilo, pero yo me refiero en un caso de exagerada gravedad, que el Estado de mala fe agarre esta ley y diga, sabes que vamos a perjudicar a esta persona porque tenemos la potestad de hacerlo. ¿Quiénes crees que deban realmente estar preocupados de eso? Te pregunto. A ver, acordémonos que cuando después del 9/11 en los Estados Unidos salió la Patriot Act, que es la famosa ley antiterrorista, que básicamente es no digo que una copia, pero muy parecido a los conceptos que el presidente Bush en su momento tuvo que dictar para justamente atajar el problema terrorista que venía a los Estados Unidos. Es una ley muy fuerte, era una ley que realmente permitía al Estado exactamente lo mismo que acá, escuchas telefónicas sin autorización judicial, allanamientos sin orden judicial, interceptación de documentación sin orden judicial, y eso es exactamente lo que se está aprobando en esta ley en el Ecuador. Es decir, ahora tenemos que comparar las cosas. Es lo mismo actos terroristas de Osama Bin Laden que el conflicto armado interno con los GDOs ecuatorianos. Bueno, estamos viviendo un caos en el Ecuador. Es decir, la verdad es que Andrés, yo perdón, no, yo no. te voy a decir algo que te parezca una barbaridad. En proporción, por el tamaño de habitantes, por el tamaño de Estados Unidos, por la cantidad de habitantes y por las muertes por cada 100.000 habitantes, perdóname, pero numéricamente, matemáticamente, una certeza física es que Ecuador es un caso mucho más grave, simplemente que lo de Estados Unidos, lo del 9/11, con todo respeto, es un caso mucho más visible y mucho más impactante porque es poco habitual. Pero Ecuador vive esta desgracia todos los días, simplemente que no se ve y no es un avión que choca contra un edificio. No sé si se entiende lo que quiero decir. No. Comulgo con tus palabras y quería terminar la idea. Ahora, hay gente que dice, pero es que no vas a comparar el 9/11, en donde murieron 6.000 personas y dos torres, edificios emblemáticos cayeron, y Ecuador, que son unas muertecitas. No, es que no son muertecitas. Estamos hablando de miles de personas que en los últimos 4 o 5 años han sido asesinadas. Claro, me van a decir, se están matando entre ellos. Sí, pero hay muchas personas que están muriendo que no tienen por qué morir. Claro, tú vas a decir, no, deja que se liquiden entre ellos. No, es que eso no es un estado normal. Entonces, ahí viene la primera reflexión. ¿Estamos viviendo una situación complicada en el Ecuador? Sí.
¿Puedes homologarla con terrorismo? No, pero hay que vivir en Ecuador lo que tú estás diciendo y ver lo que pasa a diario para saber que con leyes ordinarias no se pueden abordar los problemas que estamos viviendo en el Ecuador actualmente. Número uno. Número dos, ¿qué es lo que yo sí demando de la Asamblea Nacional? Es una reforma a esta ley, Ricardo, porque tú has tocado un punto válido. Aquí pueden haber abusos y la ley no establece sanciones. Y la ley debió haber sido muy drástica en sancionar al cuerpo de seguridad, al funcionario público, al policía o al militar que abuse y comience, Ricardo, el problema es que sirva para perseguir a rivales políticos, por ejemplo, Ricardo. Y eso no está bien. O sea, tú no puedes utilizar toda Pero la fuerza del Estado. tú ves al gobierno que pueda tener esa talante, porque, a ver, en la época de Correa nosotros decíamos eso, ¿no? Pero te pregunto, ¿tú crees que dentro del gobierno, personas dentro del gobierno puedan tener esa mala fe? Porque, a ver, si tú dices, se puede utilizar para perseguir a rivales políticos, es porque hueles que podría pasar. Te Bueno, pregunto. es que ha pasado históricamente sin esta ley. Es decir, es que aquí ha pasado. Es decir, aparatos y sistemas de espionaje y contraespionaje en el Ecuador siempre han existido. Yo recuerdo algunas grabaciones que le hicieron al abogado Nebot desde la gobernación cuando era, perdón, de la alcaldía cuando Nebot era gobernador, y se escuchan unas conversaciones. O sea, siempre han habido pinchazos, Ricardo, de una u otra forma. Siempre han existido. Y más que todo cuando no había celular, porque con el celular ahora es un poco más fácil. Cuando eran analógicas las comunicaciones era fácil el pinchazo. Entonces, la pregunta aquí es, no se puede permitir, y como ecuatorianos estamos apoyando al gobierno en el sentido que están bien este tipo de leyes que ayuden. A ver, primero, tú no eres abogado, pero debes entender que con las leyes no se cogen delincuentes, ¿no? Ni se acaban estructuras criminales. Las leyes son vehículos que pueden servir, coadyuvar, mejorar el sistema de vigilancia y control, pero nada más. Entonces tampoco vayamos a creer que con estas leyes pues ya estamos del otro lado. Entonces, si es que tienes una herramienta tan poderosa y la Asamblea Nacional, que al final del día es el Parlamento, que al final del día nos representa a todos los ecuatorianos, te ha dado esa facultad, ese poder de establecer una ley bastante punitiva, lo menos que podemos exigir es que ante el primer atisbo de espionaje, el primer atisbo de persecución a periodistas, el primer atisbo a la violación al ejercicio de la profesión de la abogacía, porque nos exijan entregar información de nuestros clientes, yo creo que tenemos que rechazarlo, es decir, de plano. Es decir, yo creo, por eso te decía que estoy en el medio. Por una parte, entiendo la situación delicada que vive el país, entiendo que se necesita una ley fuerte que permita anticipar al crimen organizado, porque ahorita el crimen está ganando la batalla, pero bajo ningún concepto podemos conectar que se den situaciones como las de espiar a rivales políticos o de utilizarlo para fines que no son los que realmente animan e informan esta ley. Para ti, ¿cuál sería la clave a reformar? Que dudo que pase, pero en el caso de que, entre comillas, se podría reformar, ¿tú cuál crees que sería la parte, la palabra, la oración, el artículo que se debería modificar o quitar de plano para que se pueda decir, esta es una ley seria y que ayuda a meter mano a las intercomunicaciones o a la tecnología que usan los delincuentes, pero que evita que el gobierno pueda utilizar de mala manera este asunto? Básicamente tres cosas. La primera, que se aclare en la ley, no en el reglamento, en la ley, que los abogados no tenemos por qué dar información de nuestros clientes bajo ningún concepto, bajo el principio de la relación abogado-cliente, ¿no? Cuidado, por si acaso a mí no me llega el tema, yo no soy penalista, yo soy abogado municipalista, administrativista, por lo tanto en mi caso no es que estoy defendiendo información que yo pudiera tener, pero es importante aclarar que este es un concepto básico del derecho, el sigilio profesional, es decir, estamos protegidos por la ley. Segundo, en el caso de los periodistas, la reserva de la fuente no puede ser vulnerada por esta ley bajo ningún concepto. Yo creo que eso se debe respetar y eso se debe modificar en la ley. Y tercero, debe haber un capítulo en el que se establezca un procedimiento sancionador a aquellas autoridades civiles o militares o policiales que utilicen esta ley para fines no antidelincuenciales.
Es decir, debe haber un procedimiento sancionador severo, independiente, justo, en el que se permita claramente, obviamente, la legítima defensa de aquellas personas que sean imputadas por el mal uso de esta ley, pero me parece que debe haber un capítulo que aclare, porque eso le va a dar, acuérdate que las leyes son coercitivas, ¿no? Las leyes tienen esa carga moral que tú debes saber que si el que mata se va preso, dice el Código Penal, el que roba se va preso, tú tienes una parte ya coercitiva, moral, que en el que te invita a no delinquir. Pero si tú tienes una ley abierta en donde no tienes la coerción de que puede haber una eventual pena o una eventual cárcel, multa y cárcel por el mal uso de la ley, yo pienso que sí va a ser disuasiva al momento. Yo creo que está muy abierta la ley y por lo tanto sí podemos cerrar un poco y creo que eso ayudaría a darnos tranquilidad a los ecuatorianos. Sí. Para cerrar el concepto y ya terminar, Andrés, y agradecerte, ya yendo más allá del tema de la ley, quisiera, insisto, conceptualizar el tema de la privacidad. Te pregunto a término personal, ¿a ti te importa, y llévalo a donde lo tengas que llevar, ¿a ti te importa que tu gobierno tenga potencialmente la capacidad, yo qué sé, revisar tus chats de WhatsApp con tus hijos, con tu esposa, con quien sea, en aras de un beneficio mayor que es la seguridad del país? ¿O crees que ahí hay un punto medio, hay un rompimiento en el cual tú crees que sí puede existir una verdadera privacidad y aún así que el gobierno tenga la capacidad de meter mano donde tenga que meter? Mira, no me quería meter en un tema, pero ya que tú hábilmente te introduces en el mismo, no tengo otra forma. Quisiera capearlo con una Verónica, pero de los toreros españoles, pero no voy a poder. Y es que la ley tiene normas inconstitucionales, ¿ok? Esa es la realidad. Ujú. El punto que tú señalas es claramente discutible en sede constitucional y anota el día de hoy, creo que estamos 16, ¿no? ¿Verdad? 15 o 16 estamos hoy 16, día. sí. Bueno, anótala en tu agenda y que tu equipo la anote. Yo estoy seguro que la Corte Constitucional ese artículo se lo va a tirar abajo y lo va a declarar inconstitucional. La Constitución de la República establece que bajo ninguna circunstancia se puede violar la intimidad de las personas, salvo excepcionalmente por orden judicial y en casos muy extremos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, que una ley establezca ese poder omnímodo del gobierno a revisar tus chats de WhatsApp, a coger tu correspondencia, a revisar tus correos electrónicos sin ningún tipo de restricción, viola un derecho humano fundamental que es la inviolabilidad de la correspondencia y por lo tanto lo más seguro es que la Corte Constitucional, aún entendiendo el hecho de que vivimos una situación extraordinaria, porque eso creo que todos estamos conscientes, yo dudo mucho que la Corte Constitucional vaya a dar cabida a este tipo de normativa. Si tú me preguntas a mí, no, yo no, yo soy una persona transparente, yo no tendría temor alguno que a mí me revisen, que revisen lo que tengan que revisar, pero no es cuestión de Andrés Ortiz, aquí es una cuestión de conceptos jurídicos y aquí habrá que ver el razonamiento que emplea la Corte Constitucional y va a ser un debate exquisito, Ricardo, va a ser un debate súper interesante, aquel en que la Corte vaya a tener que justificar que ese derecho de inviolabilidad puede tener algún tipo de fisuras, porque puede decir la Corte, yo estoy consciente de que eso no se puede hacer, pero en un conflicto armado interno y entendiendo que estamos en guerra, está bien que, o sea, ese debate va a ser muy interesante. Primero ver cómo el gobierno defiende su posición ante la Corte y cómo la Corte va a responder frente a esta situación extraordinaria. Pero yo me anticipo que unos 2 o 3 artículos de esta ley va a ser considerado estos allanamientos sin orden judicial, más allá que eso sí se terminó reformando, pero básicamente el capítulo que te refieres de la inviolabilidad de correspondencia y a la alteración o captura de información de tu celular, probablemente sea declarada inconstitucional. Y dos cortitas para finalizar. Una, ¿cuándo crees que se va a llegar a una conclusión sobre inconstitucional o no? Y sabiendo los personajes que están en la corte, ¿qué tantas ganas crees que tengan de determinarla como inconstitucional o dejarla pasar? A ver, esto yo creo que en las próximas semanas, yo creo que en 2 o 3 semanas se va a dar, se van a presentar demandas de inconstitucionalidad, probablemente de sectores progresistas del país, el correísmo a la cabeza. Lo más probable es que
Ahora, tendrá que medir el correísmo también el hecho de tirarse en contra de una ley que todos los ecuatorianos desean en el fondo que sí se cumpla porque todo el mundo se preocupa por el tema de seguridad. Entonces habrá que ver qué discurso maneja el correísmo, muy progresista en el sentido de que es una violación a los derechos humanos y que si bien estamos en guerra, nada justifica la inviolabilidad de correspondencia. Me imagino que por ahí irá el discurso del correísmo. Y tu pregunta es muy válida porque pueden pasar dos cosas. Las demandas de inconstitucionalidad en el Ecuador pueden demorarse 5 años, ¿ok? 5 o 6 años en resolverse, porque tienen decenas de demandas de inconstitucionalidad. No Pero pueden la Corte, adelantarla en la cola. No pueden adelantarla en la cola. la, ahí iba, exactamente, sí la pueden adelantar, y no solamente que la pueden adelantar por importancia, que ya lo han hecho varias veces en el gobierno de Lazo, en el gobierno de Lenín Moreno, ya han adelantado demandas de inconstitucionalidad por la importancia que radica, pero además tienen la posibilidad de suspender cautelarmente la ley o algunos artículos de la ley. Entonces, si mañana tú presentas una demanda, el correísmo, y pide que se suspendan los artículos tales, tales y tales, la Corte Constitucional en el primer auto suspende esos artículos, por lo tanto, le prohíbe al gobierno que los utilice y además prioriza la ley y eso se estaría resolviendo en 3, 4 meses exageradamente. Entonces, ahí a cruzar los dedos, primero, que la Corte no suspenda los artículos, que los puede suspender, excepcionalmente lo ha hecho, por si acaso, no es común que la Corte suspenda, porque la Corte es muy respetuosa de lo que resuelve el Parlamento. Acuérdate que la Corte son 9 fulanos y la Asamblea son 150, entonces, y es la voluntad del Estado. Entonces, para la Corte suspender artículos no le es tan fácil, pero lo ha hecho. Y segundo, si la prioriza, podríamos tener una respuesta en 3 o 4 meses. Si no la Pero llega a priorizar porque ujú, actúa políticamente la Corte. sí, en el caso de que salga lo más rápido posible, igualmente el gobierno tiene cierto tiempo con la ley en la mano para hacer y deshacer lo que quiera, ¿no? Sí, pero en 3 meses no puedes hacer nada. O sea, en 3 meses es Cuánto tiempo complicado. crees que necesitarían? O sea, ¿cuánto tiempo crees que sería lo más conveniente para el gobierno que la Corte Constitucional demore el tema, la ponga en la fila y se demore tanto para que el gobierno pueda decir, bueno, con este tiempito, de repente nos la sacan por inconstitucional, pero con este tiempito de repente hicimos algo? 18 a 24 meses. Ya. Bueno, veremos. Menos de eso, menos de eso difícil que funcione. Sí. Veamos cuánta resonancia tiene el gobierno ahí. Sí, le va a tocar dura ahí con la Corte Constitucional. Y como son medios progres, así que va a estar dura la lucha ahí. Pero bueno, veremos qué pasa. Andrés Ortiz, abogado y analista político, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Andrés, gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer tenerte aquí y esperamos tenerte muy pronto porque yo estoy seguro que este debate se va a ampliar, se va a alargar. Seguro. Bueno, tú sabes que para mí es un gusto siempre conversar contigo y con tu equipo, así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Será un placer atenderlos. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.